días, profesora, Pablo y compañeros. El proyecto que se ha intentado implementar, en este caso, es el presentado, el Optimizing Lempel Zip Factorization for the GPU Architecture, el cual, a ver, ahí está. Bueno, este proyecto se basa en compresión de datos sin pérdida. Esto es usualmente utilizada para reducir los espacios de almacenamiento, pero la idea es mantener la integridad de los datos, ¿ya? Entonces lo que se quiere hacer es una compresión, reducir el volumen de los datos, pero sin llegar a dañarlos, sin llegar a tener pérdida cuando se haga la descompresión de estos. Entonces para esto se tiene un pequeño trade-off entre el costo computacional para realizar la compresión en un tiempo razonable y bueno, entre el propio tiempo y la compresión. Voy a definir aquí brevemente lo que son algunos breves conceptos, como la ratio entre el tamaño original y el tamaño comprimido. Nos vamos a referir como la compression ratio, sí, creo que así se pronuncia, y la compression speed, que indica cuánto toma ejecutar un algoritmo de compresión. Entonces, lo que en realidad pasa es que el trade-off se tiene en realidad entre estas dos variables, lo voy a llamar, lo que es la compression speed, el tiempo que tarda en comprimirse, y la compression ratio, que es el tamaño. Entonces, si nosotros intentamos tener una mayor compresión, es decir, un mayor compression ratio, vamos a gastar mucho más tiempo en lograrlo. Perdón, un momentito, por favor. Espero que se me escuche bien porque están acá con obras. Bueno, prosigo. Se De escucha esta muy bien. forma, si nosotros tenemos un menor compression speed, es decir, tomamos menos tiempo para la compresión, los resultados que se van a tener en compresión, o sea, en tamaño entre original y comprimido, van a ser menos significativos. Entonces, este es el proceso o lo que se quiere atacar utilizando lo que es la GPU, la cual proporciona, como hemos estudiado todo el curso, herramientas para lograr acelerar algunos procesos que pueden ser fácilmente calculados por las GPU. Entonces, el proyecto presentado está basado en el trabajo, bueno, aquí está una referencia en uno, que es el Optimizing Lane-Zip Factorization, que es una tesis de magíster presentada por un alumno, y a su vez este trabajo está basado, vamos a decir, o bueno, que se inspira en el trabajo original realizado por los señores Lempel y Sif, que son los autores del algoritmo. Y bueno, solo como dato interesante, variantes de este algoritmo de Lempel y Sif son utilizadas por Unix, por el 7-zip, gzip, para HIF, PNG, RAR, bueno, o sea, tiene muchas aplicaciones. Las variantes de este algoritmo tienen muchas aplicaciones. Y bueno, como me había adelantado un poco antes a decir que el objetivo de esto es reducir la compression speed sin sacrificar la compression ratio mediante el uso de la GPU. Por lo cual, bueno, en este caso se va a utilizar OpenCL. Vamos a decir que es por la amplia gama de plataformas que puede utilizarse, ¿no? Que es multiplataforma en realidad. Y eso. Entonces, ¿cómo ocurre esto de la factorización y lo que es la compresión más que todo? Lo que se va a intentar es reemplazar ocurrencias repetidas repetidas de texto por pares de número. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos, este es un texto de ejemplo y este es un texto repetido, lo que se intenta es tomar una parte repetida, como en este caso, este es un texto, que es lo que había antes o lo que fue reemplazado por este par de 0,17, que vamos a estudiar o ver más o menos qué es lo que significa. Entonces, para esto, la factorización de LZ, ¿sí? Va a descomponer la cadena, en este caso un texto grande, en factores, que van a ser, bueno, a ver, voy a explicar acá con un ejemplo. Si nosotros tenemos a S, que es la cadena que se muestra ahí, en este caso de un alfabeto de dos
símbolos A y B. Nuestros factores van a ser, todos aquellos, voy a ir poco a poco, porque si no se va a entender. Entonces, la idea va a ser tomar todos los sufijos posibles y buscar un prefijo más largo, que haya aparecido antes. Y estos van a ser nuestros factores, ¿ya? Vamos a ir poco a poco. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en este caso, sufijo, el que empieza desde la posición 2, 3, 5, vamos a buscar el prefijo más largo que haya aparecido antes. En este caso, para todo este sufijo, desde la posición 5 hasta el final, el prefijo más largo que aparece antes es el formado por la subcadena ABB. Y justamente esta pequeña cadena A con 2 Bs va a ser un posible factor. Entonces la idea es ir encontrando todos estos factores, los factores que existen en la secuencia n, de tal forma de que sean reemplazados o se construya más bien un vector el cual tome como primer componente la posición de la ocurrencia previa y como segundo componente la longitud de la coincidencia. Este es un tipo de codificación que se puede tener. Por ejemplo, aquí vamos a tomar como este nombre como la ocurrencia previa y el EPF es la longest previous factor, ¿no? O sea, la longitud de la coincidencia anterior. Por ejemplo, acá vamos a ver cómo es que esto está representando nuestra cadena. Al aparecer un símbolo, el primer símbolo, simplemente la ocurrencia previa se toma como el propio carácter, es decir, el propio símbolo, como al ser la primera vez que este aparece. Por eso tenemos acá como ocurrencia previa una simple A. Al ser la primera vez que esta está apareciendo, siempre va a venir acompañado de un 0, de la misma forma que el B. En este caso, al encontrarnos con esta primera B, que sería ya la primera ocurrencia repetida, entonces este 1 está apuntando directamente hacia la posición donde ha aparecido por primera vez este B, en este caso en la posición 1, y la longitud de la coincidencia, que sería en este caso simplemente de 1. Y bueno, se va construyendo así. Acá aparece una A, que obviamente, evidentemente apunta a la primera posición de nuestro texto y tiene una longitud de 1. Era que haga un poquito ejemplos más extensos. Existe otra forma también de codificar estas ocurrencias, o digo la factorización LZ, la cual toma a la propia factorización LZ, es decir, toma la posición original y la ocurrencia previa. En este caso, a ver si recuerdo bien cómo era esto, se toma la posición 0, es decir, o sea, estoy tomando la posición en la que se encuentra mi carácter y como es la primera vez que este aparece, se copia el mismo símbolo, es decir, la A. Lo mismo pasa con la B. Para este caso del 2, yo tomo en qué posición está apareciendo este factor, cuál es la ocurrencia anterior que ha habido, en este caso la B. Si nosotros vamos, por ejemplo, ya no era que haga más ejemplos. Bueno, el tema de esta representación no lo vamos a utilizar. La que se utiliza más comúnmente y la que se va a desarrollar durante la exposición va a ser esta, que creo que es la más sencilla, la primera, ¿no? Donde solamente nos referimos a la ocurrencia previa y la longitud que tiene. Para realizar esta factorización se sigue una serie de 3 pasos, que es la construcción de un suffix array, el cómputo de este vector que es ANSB, que después lo vamos a ver, y la generación propia de la factorización LZ. Y es aquí donde han empezado a haber muchos problemas. Lo que pasa para la implementación de los suffix array es que es un reordenamiento lexicográfico de enteros que representan los sufijos de una cadena. Es decir, tomando la cadena que teníamos anteriormente, vamos a ir tomando todos los sufijos que puedan tener esta cadena. Es decir, empezando en una posición hasta el final del texto.
Entonces, como se puede ver ahí, tenemos representado en la parte izquierda lo que realmente tendríamos que sería nuestro vector de enteros, que es lo que realmente vamos a reordenar, y al lado, simplemente a modo de ejemplo, el sufijo al que representarían. Nosotros tenemos que tener en cuenta que simplemente vamos a tomar o simplemente se toma el primer carácter de estas cadenas, es decir, vamos a tener un vector de 0 hasta el 13 y un vector con un carácter A, un carácter B, 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 A, bueno, y así sucesivamente, solo tomando el primer carácter. Como se puede ver ahí, no sabía que tenías. Entonces lo que se quiere hacer es tomar esto y reordenarlo, es decir, tener todos esos sufijos, perdón, todos estos sufijos que tenemos y ponerlos en orden, es decir, ordenarlos de forma lexicográfica, para que nos quede esto. 3 As con una B, 2 As, es decir, todo este vector está ordenado por sufijos, por el primer carácter. Y bueno, esto ya digamos un poco más formalmente definiéndolo, que es SA, bueno, el sufixo array en una posición A es tal que I, bueno, tal que el sufijo es lexicográficamente el K es como sufijo más pequeño. Perfecto. También se toma en cuenta algo que es el sufix array inverso, que simplemente va a ser un pequeño vector auxiliar que nos va a ayudar a acelerar un poco el proceso de construcción. Y lo que toma es, por ejemplo, si yo tengo en mi sufix array, yo busco la primera posición que marca, digamos, en este caso el octavo. Lo que yo quiero hacer es saber este sufijo que sería dado desde la posición 8, que está representado acá por la derecha, en qué posición se encuentra el primer sufijo, es decir, el primer sufijo que yo tengo desde la posición 0, ¿está bien? Desde la posición 0, ¿en qué posición se encuentra en este vector? Es decir, el primer sufijo que yo tengo, el que empieza en la posición 0, ¿en qué posición se encuentra? Si nosotros hacemos el conteo, está en la 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y es justamente lo que esto nos va a indicar, que está en la posición 5. Si yo quiero saber en qué posición está mi sufijo que empieza en, bueno, que se va a ver 0, 1, 2, en la 13ª, en qué posición está después del reordenamiento, bueno, simplemente basta con buscar, no sé si ven mi mouse, que bueno, está en la posición 7, que ya contando se puede ver que está en la posición 7. Entonces eso es lo que nos va a indicar el sufix array inverso. Además de esto, junto con esto vamos a intentar calcular lo que es el longest common prefix, que es el prefijo común más largo. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos entre estas dos posiciones continuas, ¿cuál es el prefijo más largo? En este caso, A con 2 Bs. Y se va a construir lo mismo, es un vector con la longitud del prefijo tomando en cuenta la posición anterior, es decir, para este va a ser 0, en este caso el prefijo más largo son 2 As, como se puede ver acá, por ejemplo acá, una sola B, acá, B, A, para esta posición que está acá. No sé si se ve en mi mouse. Sí. Ah, ya, uy, más bien, recién estaba hablando al aire. Muy bien, acá vienen los problemas que he tenido. Ha sido que la especificación que se tiene en el trabajo original, o sea, que no me refiero, se tiene una descripción muy vaga de lo que son los algoritmos. En realidad, este es el procedimiento para implementar el suffix array. Y en el documento, él pone que se basa en el realizado en otro paper, en el Parallel Suffix Array and LPC for the GPU, al cual me he tenido que referir para tener la construcción, que en realidad se basa, o sea, lo voy a explicar acá rápidamente,
lo que se basa en tener todos nuestros sufijos ordenados, o sea, tal y como son originalmente, desde el 0 hasta el 13, teniendo en cuenta que acá nosotros simplemente agarramos el primer carácter, y construir dos conjuntos de sufijos auxiliares. Uno que va a contener solamente las posiciones en las cuales la posición sea múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9 y 12, y el otro que va a contener todas las restantes, todas las cuales el módulo en realidad sea igual a 1, igual a 2, ¿no? Simplemente en un lado los que son posiciones múltiplos de 3 y en el otro los restantes. Y aquí empieza un poco la construcción que ha sido, bueno, esta parte ha sido fácilmente paralelizable, ya que lo que he hecho es tomar partes, es decir, partes de nuestro suffix array, por ejemplo, desde el 1 hasta el 100, y ir asignando en ese pequeño chunk de 100 elementos que lo agarra de un work item y que vaya repartiendo hacia hacia el S0, que serían los múltiplos de 3, o hacia el S12 donde corresponda. Simplemente es una repartición. Simplemente empiezo a recorrer uno a uno los elementos y los voy asignando al que corresponda, al conjunto de sufijos que corresponda. Una vez teniendo esto ya ordenado, bueno, separado, perdón, lo que se necesita es ordenar. Primero se inicia ordenando lo que es aquellos que no son múltiplos de 3, las posiciones en que no son múltiplos de 3. Para realizar este ordenamiento, el autor se refiere a una implementación de radix sort, la cual no muestra en realidad, simplemente la refiere. Yo he buscado algunas implementaciones en realidad y he tomado una sencilla, la cual se basa en tres pasos: crear un histograma, escanear el histograma y reordenar. Voy a pasar esto de largo, pero aquí ha habido muchos problemas, ya que el combinar librerías también que había considerado no las he logrado combinar, ya que depende mucho de la plataforma y la versión, ya que algunas de las librerías que estaba considerando estaba para OpenCL 1 y el OpenCL que maneja mi máquina es la 2.4. Entonces, habían cosas que no coincidían, no corrían. Digamos que se ha hecho una implementación basada en el paper 5, que es radix sort para GPU, que no es la más óptima, pero funciona. Una vez ordenado el conjunto de todas las posiciones que no son múltiplos de 3, lo que se hace es ordenar aquellas posiciones que... No sé qué pasa acá. Sí. Una vez ordenadas las posiciones que no son múltiplos de 3, se verifica que el ordenamiento sea único, es decir, que no hayan cadenas repetidas. Eso se hace con un compute rank, que básicamente lo que hace es ir recorriendo todos nuestros sufijos S12, que son aquellas posiciones que no son múltiplos de 3, y va marcando todas aquellas posiciones que no son iguales con un 0, todas aquellas que sean... No, perdón, es al revés. Va marcando todas las posiciones que sean iguales con un 0, es decir, que si en algún momento encuentra dos posiciones que son iguales, las va a marcar con un 0 y me va a entregar una bandera, un flag, que es con 0 también, que me va a indicar que existen posiciones repetidas. En ese caso, habría que repetir el proceso, pero sí, habría que repetir todo el proceso, todo lo que hemos visto hasta acá, pero simplemente con este subconjunto de S12. Es decir, con solo las posiciones que no son múltiplos de 3, habría que dividirlas otra vez en posiciones que son múltiplos de 3, no son múltiplos de 3, realizar un reordenamiento. Entonces, simplemente es un proceso recursivo. De no ser el caso, se continúa y se ordena
las posiciones que son múltiplos de 3, que en este caso son más pocas, o sea, son de menor cantidad. Simplemente es un ordenamiento ahí con el mismo radix sort. Para el final, bueno, acá me falta una parte que es, una vez concluida ambos ordenamientos, lo que se tiene que hacer es hacer un merge entre ambos conjuntos. Y aquí, una vez más, lo que en el paper original hacían era utilizar una librería que creo que ya no existe, no la he encontrado, la verdad. Y en esta parte ya no he logrado hacer un kernel para realizar el merge sort. Ya tenía problemas y lo que he hecho al final es tomar un proceso lineal, es decir, simplemente corriéndolo en CPU. Esa parte está también referenciada en el código. Digamos que es la parte que más tarda. Y además en el propio paper mencionaba que aun cuando se hacía en GPU, con la librería que él utilizaba, igual era la parte que más tardaba, es decir, y muestra algunos gráficos que creo que no los he incluido acá, que es el proceso que más demora, hacer el merge entre ambos conjuntos. Concluyendo esa parte, lo que continuaría es hacer el cálculo del longest common predecessor, es decir, hacer el cálculo del prefijo más largo entre posiciones contiguas, que se hace es un proceso de cálculo lineal, es decir, simplemente es de la misma forma que antes, o bueno, similar, dividido esto por chunks y hecho el proceso que se describe anteriormente, que es simplemente realizar un cómputo entre posiciones contiguas de nuestro suffix array. Entonces no fue esta parte complicada. Lo que sí fue complicado es que para esta parte del longest common prefix, como se puede ver acá, simplemente es un for que va recorriendo cosas. Bueno, aunque aquí tiene un while, es simplemente un recorrido lineal de nuestro suffix array. Entonces, es en esta parte donde en el paper se proponen muchas mejoras. Creo que al final eran 5, pero yo no fui capaz de implementarlo. Creo que el trabajo era mucho más grande de lo que yo esperaba, la verdad. Había muchas cosas que combinar, muchas cosas que correr, y aunque se tiene esta parte en la que cual no es la más óptima, corriendo, que funciona. Esta parte de las optimizaciones que tiene, tomando en cuenta que se puede dividir esto por el alfabeto, o sea, utiliza técnicas, ¿no?, que están descritas, pero estas no fueron posibles de implementar. Con esto concluiría lo que es el proceso de construcción solamente del suffix array. Para realizar la implementación del ANSV, lo que necesita es construir un árbol con los sufijos, tomando las hojas como cada posición de nuestro sufijo, y empezar a hacer empieza a hacer un proceso de calcular mínimos entre hojas, como tipo torneo de ajedrez, para realizar una búsqueda rápida. Esta parte, bueno, ya, aquí sí me ganó. No pude terminar estas implementaciones, la verdad. A partir de acá, todo el proceso ya era muy largo. Implementar un árbol, hacer otro kernel, pero en realidad con esto concluiría el algoritmo, ya que tendría las posiciones anteriormente mencionadas, que son los prefijos más largos, y con esto se tienen las posiciones anteriores, que es en base a estos dos parámetros, que es el previous suffix. Esta es la posición previa mayor, y esta es la siguiente posición
de mayor longitud. Pero es hasta ahí donde la verdad yo he logrado llegar, que es hasta la construcción del suffix array y digamos parte del LPC, Longest Common Prefix. Y bueno, eso es hasta ahí es donde se ha podido llegar.